El espectro en casa de mi abuela, escrito por Osbingon. La verdad no sé cómo comenzar esta historia. No soy muy bueno escribiendo. Esto es bastante reciente. Soy de Guatemala. He vivido en la ciudad capital toda mi vida, aunque mis padres son del departamento de Santa Rosa, y todos mis familiares viven allá. Mis tíos, primos, incluso mi abuela por parte de mi mamá, están allí. Y es en la casa de mi abuela donde nos quedábamos cuando íbamos de visita. La verdad, odiaba ir cuando era niño. Mi abuela y mi tía menor vivían solas desde que el abuelo murió. Yo tenía alrededor de 1 año cuando esto pasó. Mi tío y su familia vivían en la casa de al lado, aproximadamente a unos 10 o 20 metros, lo cual era bueno porque al ser una aldea pequeña, las casas estaban bastante alejadas entre sí. Y al estar en la montaña no había alumbrado público. Es por eso que odiaba ir allá. Las calles por la noche eran completamente oscuras, ya que en ese tiempo ni siquiera había luz eléctrica. Las personas se alumbraban con velas, lámparas de baterías. Algunos usaban incluso baterías de coches. Así que las calles por las noches eran aterradoras. Aparte de que todo estaba rodeado de vegetación, haciéndolo aún más tétrico. La casa de mi abuela estaba justo al lado de un enorme cafetal. Así que en la noche lo único que se veía era oscuridad. Además, todas las historias de fantasmas que me contaban mis familiares no ayudaban mucho. Las leyendas de la ciguánaba, la llorona, el cadejo, el diablo por nombrar algunas. Y para terminar, la casa de mi abuela tenía la cocina junto al cuarto donde nosotros nos quedábamos cuando íbamos de visita. La puerta, si así se le podría llamar, de la cocina, era una cortina. Mi abuela decía que por las noches escuchaba cómo la ciguánaba entraba a la cocina a moler café en un molino manual, o movía los platos, o se reía. Yo de niño siempre pensaba, ¿por qué la ciguánaba iría a la casa de mi abuela a moler café? Mi abuela nunca me dio una respuesta lógica a eso, ni por qué se encontraba segura de que era la ciguánaba. Mi mamá decía que eran solo cuentos de gente de campo, pero en una de las muchas veces que fuimos de visita, tendría yo unos 10 años, juro por Dios que escuché como si alguien estuviera moliendo café en la cocina y moviendo platos. Recuerdo que solo me senté en la cama y vi a mis papás y a mi tía durmiendo. Obviamente no tuve el valor de ir a revisar. Ya cuando crecí, iba menos donde mi abuela, y mi forma de pensar también cambió. Ahora me considero ateo, así que ya no creo o no creía en esas cosas. Eso, hasta que mi abuela murió. Obviamente tenía que estar presente, así que fui con mis papás. Hicimos el velatorio, que es obligatorio en mi país. En él, tienen al difunto en la que fue su casa, y se la pasan rezando toda la noche por el descanso del alma del fallecido. Al día siguiente fue su funeral. Mi papá y yo queríamos regresar el mismo día, pero mi madre estaba destrozada por la muerte de la abuela. Igual mi tía, quien ya estaba casada y vivía en otro pueblo con su esposo. Pero ellas querían quedarse en la casa de la abuela. Mi papá y yo aceptamos. Creímos que era la mejor forma de que se tranquilizaran, y ya en la mañana se sentirían mejor. Mi tía, su esposo y mi primito, que tenía unos 6 años,
se quedaron en el que era el cuarto de la abuela. Mi mamá, mi papá y yo nos quedamos en el otro, el que era de mi tía anteriormente, donde siempre nos quedábamos cuando yo era niño. Recuerdo hace muchos años haberle preguntado a mi tía si no le daba miedo dormir sola en esa casa tan escalofriante. Me dijo que a veces, pero que ella estaba acostumbrada. En ocasiones escuchaba cómo mi abuela la llamaba desde afuera, diciéndole que saliera porque necesitaba ayuda con algo. Pero ella sabía que eso no era mi abuela. No sabía cómo, pero lo sabía. Algunas veces decía que escuchaba la voz de mi abuelo, que le tocaba la puerta y le decía que lo dejara entrar. Mi tía solo se ponía a rezar y encomendarse a Dios, pues ella ya sabía que mi abuelo estaba muerto. Recuerdo que cuando mi tía me contó esto, de verdad me aterró. Pero ahora soy un adulto y no creyente. Así que estoy seguro de que todo esto debe tener una explicación lógica. Ya cuando mi tía y mi mamá dejaron de llorar y se durmieron, nosotros también nos acostamos a dormir. No me tomó mucho tiempo quedarme profundamente dormido. Siempre he sido de sueño ligero, por lo que en algún punto de la noche me despertó un ruido en la cocina. Aunque la casa había sido remodelada y tenía luz eléctrica, incluso se le había remodelado el piso y era mucho menos escalofriante. No sé por qué nunca le pusieron puerta a la cocina. Escuché ese sonido que había escuchado de niño. Alguien estaba moliendo café allá, y ese es un ruido bastante fuerte que no confundes fácilmente. Miré mi teléfono. Eran las 3:15 de la madrugada. Me senté y vi a mi mamá y a mi papá profundamente dormidos. Pensé que esto tenía que tener una explicación lógica, pero, aunque la lógica me decía que no podía ser algo sobrenatural, pues eso no existe, un instinto básico me decía que por nada del mundo debía salir. Me volví a acostar y entonces lo escuché. Era la voz de mi abuela. Ven, hijo. Mira nada más cómo has crecido. Anda, ven. Dame un abrazo. A este punto ya estaba bastante asustado. Entonces, escuché la voz de mi primito. Mamita, que era como él llamaba a la abuela. En ese momento di un salto y salí del cuarto. Ni siquiera lo pensé, se me olvidó el miedo. Todos mis instintos me decían que no tenía que salir, pero en ese momento, cuando escuché a mi primito, ni siquiera lo pensé. Abrí la puerta de golpe. Mi primito estaba ahí parado. Josué, ¿con quién hablas? Él se volteó y me dijo, con la abuela. ¿Y en dónde está la abuela?, le pregunté. Él me señaló hacia adelante, en dirección a la cocina. Y ahí, frente a nosotros, había una mujer exactamente como la abuela, pero se encontraba de espaldas y tenía su blanco pelo tirado hacia adelante, cubriéndole la cara. Mira, Sebas, me dijo mi primito. Mamita dice que vaya con ella, que me va a decir cómo mi mamá deje de llorar. En eso lo agarré del brazo y le dije, no, Josué, esa no es la mamita. La mujer, o lo que sea que fuera esa cosa, levantó la cabeza y me dijo, hijo, ¿qué pasa? ¿No reconoces a tu propia abuela? Sentí como todos los vellos de mi espalda se erizaban. Tenía la misma voz de mi abuela. Yo casi llorando le dije, no, tú no eres mi abuela. La enterré esta tarde. Yo sé que tú no eres. Me respondió.
pero sé que me extrañas y vine a despedirme. Agarré a mi primito y lo iba a meter al cuarto lo más rápido que podía, pero cuando me volteé, ya se encontraba frente a nosotros, solo que estaba de frente. Y ahí sí pude ver su cara. Tenía el cuerpo de mi abuela, su cabello, su cuerpo, su voz, pero su cara era la de un caballo en estado de descomposición. En este punto mi primito estaba llorando, y no lo culpo. Yo estaba casi en el punto del llanto también. Entonces, en eso, se abalanzó sobre mí. Vamos, Sebas, dame un abrazo. Aunque esta vez ya no era la voz de la abuela, era una voz grave, casi como de hombre. Mi primo salió corriendo al cuarto de sus padres, y esa cosa seguía sobre mí. Me arañó la cara y el pecho, y estaba intentando morderme. Cuando sentí que ya no la podía detener más, salió mi tía con su esposo y mi primito llorando. Encendieron la luz, y en el momento en que lo hicieron, esta cosa desapareció. Podría decir que me desmayé, que eso es lo que normalmente sucede en esta clase de eventos, pero no. Me levanté casi llorando. Solo les pregunté, ¿la vieron? ¿Ver qué?, me preguntó mi tía. La mujer o la cosa que se veía como mi abuela. Ellos simplemente dicen que cuando salieron, solo me vieron en el suelo, retorciéndome, pero no había absolutamente nadie más. Aunque tuvieron que creerme porque tenía la cara y el pecho lleno de arañazos, y mi primito compartía igualmente la historia, la misma historia, con la mujer cara de caballo. Para mi sorpresa, sí me creyeron. Mi mamá y mi papá salieron con el escándalo. Luego mi mamá me curó las heridas y me dijeron que me llevarían con el sacerdote al día siguiente. En medio del shock, le preguntaba a mi mamá, «Mamá, pero si tú siempre dijiste que eso eran historias de campo». Mi madre solo hizo una pequeña mueca como sonrisa. «Hijo, después de lo que viste, ¿y sigues creyendo que son historias de campo? Yo solo te dije eso para no asustarte. Tu tía, tu tío, tu abuela y yo hemos visto muchas cosas en esta casa. Pero mi mamá nunca quiso irse con nosotros a la capital o con tu tía. Decía que este hogar era lo único que le quedaba de tu abuelo. Pero esa cosa siempre ha venido aquí desde que yo era una niña. Nadie sabe por qué. Mi mamá decía que escuchaba cómo mi papá la llamaba en las noches, como hoy, sin luna. Después de eso mi mamá me contó que no era solo la casa. En toda la aldea se aparecía esta cosa. Muchos borrachos desaparecen de vez en cuando. Son encontrados en el fondo de algún acantilado, con el cuerpo arañado y mordido. O los que tienen más mala suerte los encuentran vivos. Pero eso es incluso peor, porque quedan idos, casi como en un estado vegetal. Mi abuela decía que les arrancaba el alma, que de eso se alimenta. Tuviste suerte que te encontráramos a tiempo, dijo mi tía. No le dio tiempo a esa cosa de sacarte el alma. Cuando le preguntamos a mi primito por qué había salido, dijo que escuchó que en la cocina alguien estaba moviendo trastos y moliendo café. Entonces, escuchó la voz de mi abuela, que lo estaba llamando para que fuera con ella al cafetal, que si le ayudaba con algo, allá le iba a decir cómo podría ser que mi tía y su mamá dejaran de llorar y fueran felices otra vez. Mi primito no es tonto, y a tiempo se dio cuenta de que algo estaba mal, así que no se acercó más. En eso fue cuando yo salí. La verdad nunca pensé que algo como esto me pudiera pasar, ni siquiera que existiera.
Pero ahora sé que hay cosas que no se pueden explicar. En cuanto a mí, tuve las más horribles pesadillas durante semanas. Y las heridas que esa cosa me hizo no sanaban. Más bien, se hacían más grandes. Tuve que ir con un sacerdote que me hizo muchas oraciones y me bañó con agua bendita, y ni eso estaba funcionando. Así que, de tanto buscar, terminó mi mamá llevándome con un brujo o chamán, algo así o como se les diga, y me dijo que si esa cosa era la ciguánaba y que estaba intentando llevarse el alma de mi primito, que esta cosa se alimentaba de almas. Las necesita para seguir en el mundo de los vivos, que no le importa si el alma es de un niño o de un adulto. Parece que tiene un gusto por las almas de los niños. Cuando no pudo tomar la de mi primito, intentó ir por la mía, pero fue interrumpida a la hora de la cena, aunque aún así, seguía intentando llevarme con ella. Dijo que si yo moría por esas heridas, mi alma sería de la ciguánaba, pero con muchas limpias y otras cosas como aguas que sabían a vómito y baños con hierbas raras, mis heridas sanaron. La última vez que fui le pregunté más por curiosidad que nada, ¿por qué estas cosas solo pasan en el campo y no en la ciudad? El brujo me miró y me dijo, estas cosas necesitan almas para permanecer en este plano. Si no, simplemente se extinguirían como un fuego sin combustible. También pueden usar almas de animales o plantas, pero no son suficientes. Necesitan almas humanas. Pero también necesitan otra cosa, el miedo. Eso es lo que los deja interactuar con el mundo físico. En las ciudades, no son más que leyendas e historias para asustar niños. Es por eso que todas estas cosas quedaron relegadas a las aldeas, al campo, donde todavía recuerdan que estas cosas son muy reales y que siguen aquí, en las sombras, esperando.